El Santo Evangelio según San Mateo. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto vuestro Padre del cielo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. Hoy damos por terminada nuestra reflexión y meditación del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, que lo estamos viendo desde que comenzamos las bienaventuranzas. Un evangelio, hermanos y hermanas, el evangelio del capítulo 5 de San Mateo es poderoso para la formación y el desarrollo de la vocación cristiana. Es algo importantísimo que debemos de conocer, interpretar correctamente y meditar delante de Dios. Si hay dos cosas que también nos llaman la atención a nosotros en el desarrollo de la vocación cristiana y que mucha gente cree que no se puede hacer o que es imposible o que la exigencia que está pidiendo nuestro Señor Jesucristo como que nos sujeta a algo que yo no tengo y no puedo dar o que no puedo hacer porque no soy capaz de hacer, son estas dos cosas: el llamado a ser perfectos y el llamado a amar a los enemigos. Estos dos, hermanos y hermanas, si no usamos nuestro juicio de discreción espiritual, discernimiento espiritual, vamos a pensar que realmente jamás podré yo ser un auténtico cristiano o tener fe o cumplir con los mandamientos de Dios, porque yo no puedo ser perfecto como Dios y yo no puedo amar al enemigo. Yo quiero resolver ese problema para ti, ese issue, y ponértelo y aterrizar de una forma sencilla y práctica para que tú veas que no es cuestión de que es imposible o de que yo no puedo dar lo que no tengo. Es cuestión de que si no uso discernimiento espiritual, pues hermanos y hermanas, hay un poquito de ignorancia por mi parte en términos de lo que Cristo nos está explicando. De hecho, la idea fuerza que tenemos para ayudarnos a reflexionar y meditar la palabra de Dios hoy es esta: la madurez cristiana es ser perfectos. Vamos a viajar con eso. La madurez cristiana es ser perfectos. O sea que la perfección tiene que ver más con la madurez, hermanos y hermanas. Vamos a enfocarnos así. La ley más perfecta, hoy nos enseña nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, lleva a ser perfectos como el Padre del cielo es perfecto. Así termina el Evangelio de hoy en el versículo 48. Por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. ¿Cómo tú y yo entendemos este llamado por parte de Jesucristo a la perfección? Hay que responder a eso, hermanos y hermanas. ¿Cómo tú y yo lo entendemos? Esta perfección, hermanos y hermanas, a la que nos llama nuestro Señor Jesucristo, no tiene origen, no emana y no se deriva de la perfección científica. Un método científico que nos lleva a través de la prueba a la realidad. O sea que hay que ver para creer. Y tampoco tiene origen la perfección a la que Cristo se está refiriendo, que tú y yo tenemos que tener a través de las matemáticas. 2 más 2 son 4, 2 por 2 son 4, bien perfectas que son. No midas la perfección y no creas que esa es la perfección que se te está pidiendo, hermanos y hermanas. Esa no es. Jesucristo hoy cualifica, hermanos y hermanas, esa perfección y dice: como vuestro Padre es perfecto. O sea que para yo ser perfecto en mi relación y en mi vocación cristiana hacia los demás y conmigo mismo, no te compares con las matemáticas, con la perfección de las matemáticas. No te compares con la perfección del método científico.
¿Con quién me comparo? Pues el versículo 48 lo dice, con vuestro Padre del cielo. Ese es nuestro ejemplo, ese es nuestro origen de la perfección. En el caso de hoy, hermanos y hermanas, Jesús presenta un llamado a la perfección en el amar a los enemigos. Ahí hay mucha imperfección de nuestra parte. Ahí sí que hay mucha imperfección, pero lo vamos a solucionar hoy. Versículo 43. Hermanos y hermanas, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Ayer vimos nosotros ese punto de que el judío dentro de sus normas aplicaba e interpretaba la ley como que prójimo era solamente el de nuestra raza, el que era judío, el que era miembro del pueblo de Dios. Los demás no son amigos, son enemigos y hay que resistirlos. Ayer hablamos mucho sobre eso, te refiero al evangelio de ayer, si quieres profundizar en sintonía a eso. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el enemigo debe ser amado a perfección por nosotros como nuestro Padre Dios del cielo les ama. Entonces hay que preguntarse cómo yo amo a la perfección a un enemigo. ¿Cómo yo vuelvo, hermanos y hermanas, a hacer amistad con alguien a quien yo llamo mi enemigo? Jesús da hoy algunos ejemplos bien sencillos. Uno de ellos es orando por ellos. Ora por tu enemigo. ¿Crees tú que eso es imposible? ¿Que tú no puedes orar por ellos? Es más, Jesús dice eso en el versículo 44 de hoy, que hay que leer con mucho detenimiento. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Es más, Jesucristo dice que esa oración, hermanos y hermanas, tiene mérito. Y escucha eso bien, porque en la oración amamos a quien no corresponde a mi amor. Y eso es perfección de creyentes. Orar por aquel que no corresponde al amor que yo le tengo. El no creyente, hermanos y hermanas, solo ama a quien le corresponde en su amor. Por eso Jesucristo nos habla así detalladamente en el versículo 46. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Ahí, hermanos y hermanas, Jesucristo nos está poniendo de tema especial a cada uno de nosotros y nos está enfocando acerca de lo que Él quiere decir. Hay que superar a los que no creen, hermanos y hermanas. Hay que superar al no creyente. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que saludar también a los que llamamos enemigos. Y esto es especial, dice Jesucristo. Esto es extraordinario, hermanos y hermanas, porque lo hacen los que creen en Él, los creyentes, hermanos y hermanas, a diferencia de los no creyentes, porque son los no creyentes, hermanos y hermanas, los que no saludan a los que no les saludan. Eso está bien claro en el versículo 47. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la perfección aquí en cuanto a nuestra relación con el enemigo es que tengo que hacer con él, cuando yo me relaciono con él, de una forma que tenga méritos, en primer lugar, ahí está basada la perfección, que sea especial o en alguna instancia dice la palabra extraordinario. Y número 3, que se distinga mi relación, hermanos y hermanas, como que yo estoy proyectando la relación de una persona que cree en Dios, a diferencia de lo que hace un no creyente o un pagano que no cree en Dios, porque yo tengo que marcar la diferencia. Así nuestra perfección marca la diferencia. Somos distintos, y para ser distintos y diferentes, aquí mismo en Mateo 5 discutimos el asunto de ser sal de la tierra y de ser luz para el mundo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esa perfección no se trata tanto de no cometer errores, y escúchalo bien. Y a veces lo medimos que si dicen que
tengo que ser perfecto, yo soy imperfecto. Entonces estoy midiendo las cosas, la definición de perfección la estoy midiendo en base a qué? A la definición de imperfección. Y eso es lo negativo, ¿no? Jesús la presenta, hermanos y hermanas, la perfección no por ritmos negativos o de imperfección. Jesús presenta la perfección cristiana, religiosa, espiritual, por motivos, hermanos y hermanas, positivos. ¿Qué es lo positivo que nosotros vemos? Pues, hermanos y hermanas, que nosotros empezamos a proyectar a los demás la madurez cristiana. Eso es, ¿no? Que presentemos en nuestra relación con el prójimo madurez cristiana. Acuérdate de la madurez cristiana, como cuando somos niños, ignorantes, no tenemos mucho conocimiento, pero cuando vamos avanzando en la fe, en la vida, cuando vamos aprendiendo, conociendo, adquiriendo, acumulando conocimiento, sabiduría, cuando tenemos la experiencia de la vida, tú y yo vamos adquiriendo ¿qué? Una madurez. Igualmente pasa en la fe, igualmente pasa en la vida espiritual, igualmente pasa en la vocación cristiana. Que presentamos tú y yo, hermanos y hermanas, madurez cristiana ante el mundo y muchas situaciones. Eso para Jesucristo es ser perfecto como vuestro Padre del cielo es perfecto. Madurez, hermanos y hermanas cristiana, es la perfección que me hace amar a otros. Escúchalo bien, esa es la perfección que me lleva a amar a otros. Puedo amar al enemigo, hermanos y hermanas, con madurez cristiana. Puedo amar al que también es amigo mío. ¿Y cómo puedo yo hacer eso? ¿Puedes tú predicarle el evangelio a ambos, hermanos y hermanas? ¿Puedes tú predicarle el evangelio a un amigo y a un enemigo? Y así hacer llegar a ellos el mensaje de la gracia salvadora de parte de Dios. Y cuando lo estás haciendo de palabra, predicando el evangelio. Y predicando el evangelio de obra también. Si lo haces con los amigos, también lo puedes hacer con los enemigos. Y eso es madurez cristiana. Y esa madurez cristiana es que perfección, hermanos y hermanas. Le predico yo de esa forma al enemigo. Me cuesta demasiado, puedo hacerlo, es imposible. Porque es de obra. Es de obra esa predicación del evangelio. Porque estoy orando por él, porque le estoy llevando la palabra de Dios, porque no le estoy deseando el mal, porque estoy pidiéndole a Dios que venga en su presencia, que le ayude, que se transforme, que se convierta, que se arrepienta, que pida perdón, que vuelva a los caminos de Dios. Cuando tú haces todo eso, hermanos y hermanas, estás predicando el evangelio de palabra y de obra. Así que es difícil, hermanos y hermanas, orar por el enemigo. Es difícil que nosotros podamos predicarle la palabra de Dios por obra, ¿no? A ellos, a los que no están de nuestra parte o a los que nosotros catalogamos tal vez de enemigos. ¿Le predicó Jesús solo a sus amigos? ¿Le predicó Jesús solo a sus amigos? ¿O le predicó Jesucristo la buena nueva, hermanos y hermanas, solo a aquellos que le amaban a Él? No. Nosotros nunca hemos visto eso en el Evangelio. ¿Por qué? Porque, hermanos y hermanas, la respuesta nos la ha dado Jesucristo en el mismo Evangelio de hoy, en el versículo 45b. Y escucha cómo dice ahí, esa primera parte. Para que así sean hijos de su Padre que está en el cielo. Hermanos y hermanas, esa madurez, perfección, nos distingue como hijos de Dios. ¿Ah? Eso está ahí bien claro para nosotros, hermanos y hermanas. Porque somos hijos de la luz. Porque no somos hijos de las tinieblas. Y aquí lo discutimos también, hermanos y hermanas. Somos hijos de la luz. No somos hijos de las tinieblas. Y cuando nosotros pensamos en eso, más aún, dice Jesucristo en el versículo 45. Porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos. Y envía la lluvia sobre justos y pecadores. O sea, la relación de Dios es con todo el mundo. Dios reconoce que hay un espacio para todo el mundo, hermanos y hermanas. Buenos y malos. Creyentes,
no creyentes, amigos, enemigos. Como hay un espacio para el niño, el adolescente, el joven, el adulto, el envejeciente. Como hay un espacio y un lugar para el negro, el blanco, para el católico, el protestante, para el incrédulo, el no creyente. No sé si me estás entendiendo. La perfección de Dios es que todo se transmite para todos sin excluir a nadie. Y yo en mi relación, hermanos y hermanas, tampoco puedo excluir a nadie, porque somos hijos de la luz y no somos hijos de las tinieblas. Los hijos de las tinieblas, dijimos aquí, hermanos y hermanas, hace poco, son insípidos, porque la sal se ha vuelto sosa. No marcan la diferencia, no marcan el gusto en lo que hacen, lamentablemente, y llevan su lámpara apagada, llevan su antorcha, hermanos y hermanas, apagada, o tal vez una luz fundida, y tú y yo no podemos ser así. Los hijos de las tinieblas, lamentablemente, hermanos y hermanas, odian al enemigo, no ayudan al enemigo. Quieren hacer desaparecer a los que no piensan como ellos, a los que no comulgan como ellos, a los que no piensan en las mismas cosas que ellos. Esto es bastante, lamentable, hermanos y hermanas. Y sobre todo, porque no quieren compartir con ellos. Esos son los hijos de las tinieblas. ¿Qué hay envuelto en todo esto, hermanos? Un montón de inmadurez, un montón de imperfección. Cuando tú superas eso, todo eso que hemos mencionado, que lo hacen los hijos de las tinieblas, los insípidos, los que tienen su luz apagada, nosotros hemos madurado en la fe. Hermanos y hermanas, ¿cómo logro ser maduro en la fe? Te voy a dar unos sabios consejos, algunos, hay muchos más, pero yo comparto a mi humilde juicio algunos porque no tenemos el tiempo aquí. Entonces la pregunta es, ¿cómo logro ser maduro en la fe, maduro en la vida cristiana, maduro en términos de ser perfecto? Número uno, esto tú lo sabes, tener fe. Ármate de fe en el nombre de Dios. 2, tienes que aceptar el proceso de santificación en ti y en mí, hermanos y hermanas, y tengo que permitirlo. Cuando soy cristiano, estoy en un proceso de santificarme, que es como consagrarme. Lo consagrado ha sido separado, no para el mundo, sino para ¿quién? Ha sido separado para Dios. En tercer lugar, hermanos y hermanas, tengo que adaptarme a la imagen de Jesús. Quien te ve, que vea a Jesús. Acuérdate de eso. Adáptate a la imagen de Jesús. Toca lo que Jesús tocaría. Habla de lo que Jesús hablaría. Escucha lo que Jesús escucharía. Haz lo que Jesús es capaz de hacer. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, acepta, o tenemos que aceptar que yo no puedo alcanzar esa madurez por mi propio esfuerzo. Y eso es una verdad. No puedo hacerlo por mis propias fuerzas. Necesito de un poder divino, de un Espíritu Santo en mí, que obre en mí cada día. Y eso tenemos nosotros todo que entenderlo. Mis esfuerzos personales no dan abastos. Busca, por lo tanto, el auxilio de parte de Dios. En quinto lugar, abiertos a la transformación. Hermanos y hermanas, no te conformes solo con obras buenas. Necesitamos una transformación total del ser. Necesitamos superar lo ordinario. Lo que todo el mundo hace, lo tenemos que superar. Es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo en el llamado que nos está haciendo hoy. Y a veces el mundo, la gente y el no creyente se conforma con hacerlo. No, tú no lo puedes hacer porque tú no eres del montón. Marcamos la diferencia y somos gente que vivimos una vida extraordinaria. Gente ordinaria cuya palabra de Dios encarnada en mí
se proyecta como una vida extraordinaria, hermanos y hermanas, que no es del montón. Ese último punto, nacer de nuevo. Acuérdate de Nicodemo, hermanos y hermanas, hay que nacer de nuevo. Sencillamente hay, hermanos y hermanas. Es más difícil, pero mi idea es que lo podamos entender. No te confundas con el llamado a la perfección. No te confundas con el llamado a amar al enemigo. Dale discernimiento espiritual para que tú veas que esto verdaderamente se puede hacer en el nombre de Dios. Vamos a concluir hoy el Evangelio, hermanos y hermanas, y nuestra reflexión. Te voy a hacer unas preguntitas, casi un ejercicio espiritual para nuestro examen de conciencia. ¿Sabes tú cuánta energía gastamos tú y yo cuando nos enojamos? Cuando nos enfogonamos. ¿Sabes tú cuánta energía y todo lo que tu cuerpo con su sistema y sus músculos tiene que hacer para uno enojarse? Hermanos y hermanas, ¿te has puesto tú a pensar en eso? ¿Sabes tú, hermanos y hermanas, cuánto tiempo a veces se invierte en preparar un plan de siempre tener una mala cara ante aquel cuya conducta a mí me molesta y proyectársela a aquel a quien yo llamo mi enemigo? Ponte a pensar en eso por un momento. ¿Cuánto tiempo invertimos? ¿Sabes tú, hermanos y hermanas, que más dice de ti que del mismo prójimo de quien hablas mal lo que estás diciendo? Más dice de nosotros lo que decimos del prójimo, de nosotros mismos, que lo que estamos diciendo de él. Porque cuando alguien nos escucha enojado hablando de nuestros enemigos, esa persona que es tu amiga y tú confiaste en decírselo, estará diciendo, mira lo que este dice y hace con los que no están de su parte. Lo mismo hará conmigo el día que se enoje conmigo. Te estás proyectando, te estás revelando, te estás manifestando. Y eso es lo que hacemos en muchos momentos. Todo eso es lo que Cristo, hermanos y hermanas, quiere corregir en cada uno de nosotros. ¿Sabes todo lo que perdemos, hermanos y hermanas? ¿Sabes todo lo que dejas de disfrutar? Y escucha esto bien, por estar evitando estar donde están los que tú llamas enemigos. Yo no puedo ir allá porque allí está fulano. Yo no puedo estar en eso porque allí está. Hermano, me voy a salir del grupo porque allí sigue fulano. ¿Sabes todo lo que te pierdes? Todo lo que no disfrutas por estar teniendo ese plan de esquivar, de evitar a esa persona, el daño que te haces a ti mismo. A veces no calculamos nosotros, hermanos, esto, lamentablemente, ni tenemos imaginación de ello. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el cuerpo, recuerda esto, se relaja y entra en paz cuando sonreímos, hermanos y hermanas. El cuerpo se pone tenso, hermanos y hermanas, rígido, y se altera cuando yo estoy proyectando enojo, rabia, odio, disgusto. ¿Has pensado en eso? La medida del amor, hermanos y hermanas, es el amor sin medida. Nos ha enseñado Jesucristo en toda su vida y en la predicación del Evangelio. No puedo amar de forma interesada a nadie, y eso es lo que me lleva muchas veces a no tener amigos o a llamarlos enemigos, porque algún interés personal se vio quebrado, lastimado o no conseguido de mi parte, y por lo tanto declaro enemistad. O alguna ofensa se hizo contra mí y yo no he sacado tiempo para averiguar si fue por descuido, por ignorancia, por torpeza, por necesidad, y siempre estoy midiendo las cosas en base a que lo hizo de mala gana, lo hizo contra mí, él me odia a mí primero. O sea, no ponemos las cosas en equidad y en una justa balanza. Por eso Cristo en este capítulo 5 de San Mateo habla de una ley mucho más perfecta, hermanos y hermanas. Por lo tanto, el amor no espera nada a cambio, hermanos y hermanas. Eso es madurez.
eso envuelve la perfección. Si creo que el otro, hermanos y hermanas, prójimo, es mi enemigo, es porque faltó a la perfección. Así concluimos. Y no fue eso, hermanos y hermanas, sino que a lo que faltó pudo haber sido a la madurez. Escúchalo bien. Pues nadie es perfecto. Solo Dios es perfecto. Todos somos imperfectos. Tan inmaduro es mi enemigo por la ofensa que ha cometido contra mí, como yo soy también inmaduro, hermanos y hermanas, por el impacto, por lo que yo creo que mi hermano tiene de imperfecto. No, eso es vital que lo podamos entender. ¿Qué es la perfección? Sino otra cosa que no sea la madurez cristiana. Amén. Oremos. Señor, esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros mañana regresamos. Nuevo evangelio, nueva predicación y reflexión de la palabra de Dios. Te vaya bonito en todo cuanto haces hoy con los tuyos. Nos vemos mañana.